Entonces, bien, comenzamos la presentación del día de hoy del webinar correspondiente a Census Ken en el día 26 de mayo de 2021. ¿Qué vamos a hablar en el día de hoy? Sobre las análisis basadas en las reacciones de Lewis, la síntesis de varios peptoides, y que serán aplicados en la química medicinal. En especial, vamos a hablar solamente sobre actividad antimicrobiana y actividad anticancerígena. Primero quería mostrarles para ustedes el sumario del día de hoy. Solamente vamos a hablar un poco sobre el tema, la introducción del tema, sí, las reacciones multicomponentes basadas en la reacción de Yugi y su aplicación. Y pues por último los agradecimientos. Quería mostrarles la ciudad de Concepción por si algún día ustedes llegan a ir a conocer Chile, tienen que pasar por esta ciudad hermosa, donde van a encontrar que tenemos el río Biobío, tenemos varias playas que están mirando hacia el Océano Pacífico, tenemos alta diversidad de atracciones turísticas como parques temáticos, donde hay dinosaurios grandes para ir, tirar fotos y demás. Tenemos bastantes monumentos a conocer en una ciudad que solamente comprende 220.000 habitantes. Y quería que vieran la imagen de la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción es una universidad que es un campo abierto a la comunidad, es una universidad de la comunidad, es por tanto conocida como Universidad de Concepción por el mismo nombre que tiene la ciudad de Concepción. Bien, esta Universidad de Concepción tiene 25.000 estudiantes de pregrado. Es una universidad bien grande, la tercera universidad reconocida a nivel de país, entre las tres que están en el ranking a nivel mundial. Y quería mostrarles que la Facultad de Ciencias Químicas, donde yo estoy contratado y trabajando desde el 2017, ¿sí? Es justamente esta que está acá. Vean que es una universidad donde los estudiantes viven y pasan un buen rato todos los días. Cuando ustedes entran a la Universidad de Concepción, van a ir directo a entrar a la Universidad a la Facultad de Ciencias Químicas, donde yo trabajo, y van a encontrar en la entrada la tabla periódica. Cuando yo entré por primera vez, me impresionó que yo podía jugar con esta tabla periódica y como conocemos, en el 2019, sí, se cumplieron los 150 años de la creación de la tabla periódica y en honor a esto, Paula Nastas publica en el Green Chemistry un review de todos los elementos, sí, verdes y la química sustentable, la química verde, de todos los elementos se transformó y llevó, y ustedes pueden revisar este review publicado en el 2019 en honor al Año Internacional de la Tabla Periódica decretado por la UNESCO. Ustedes van a ver que están todos los conceptos que pueden utilizar para la industria, ya sean de la química verde o la ingeniería verde. Y yo me voy a detener en estos elementos que no los estoy mostrando ahora. Aquí estamos los elementos no metálicos que en la química orgánica, en la síntesis orgánica, que es a lo que yo me dedico y que fui formado en la Universidad Federal de São Carlos, en Brasil, en el doctorado, formado en el 2015. Aquí vamos a ver que estos elementos aquí tienen relación a unos conceptos descritos que son muy aplicados en la síntesis orgánica. Dentro de ellos tenemos la economía de átomos y el factor E. ¿Por qué específicamente estos dos conceptos yo me voy a detener a explicarlos? Para que ustedes entiendan, la economía de átomos el porcentaje de economía de átomos es muy importante cuando un químico sintético trabaja con la síntesis de moléculas. ¿Por qué? Porque cuando esto se lleva a una industria farmacéutica, es muy importante tener claro de que la eficiencia química se tiene que medir por este cálculo que está relacionado con la masa molar del producto que se obtiene final, dividido entre la masa molar de todos los reactantes
multiplicada por 100. El factor E, que es el factor environmental factor, es simplemente determina cuánto desperdicio, cuánto subproducto, cuánto es que se elimina en las reacciones que hacemos en la síntesis dividido entre la cantidad de kilogramos de producto. Las reacciones multicomponentes están de acuerdo a estos dos factores que están relacionados con la química verde, que desde mucho tiempo están siendo retomados y que Celsius Ken está formando parte de esto con el programa que está desarrollando en el Departamento de Química de la Universidad de São Carlos. Bien, la reacción multicomponente específicamente yo les voy a mostrar después la reacción de Yui 4 componentes, que es una reacción multicomponente bastante empleada hoy en día y que está en acuerdo a estos dos factores. Ahora, antes de comenzar a mostrar la reacción multicomponente, yo quería mostrarles la estructura de un péptido. La estructura de un péptido es una estructura en que es la que ustedes ven en pantalla, y la estructura de un peptoide. La estructura de un peptoide a la de un péptido, la única diferencia es que tiene una unidad alquilada en la posición del nitrógeno de esa amida. Hay la presencia de una amida terciaria, ¿sí? Y que la síntesis de péptidos y de peptoides tienden a tener ciertas diferencias porque hay que alquilar previamente una amina primaria y después llegar a producir entonces la amida terciaria. La síntesis de péptido y la síntesis de peptoides, o sea, tienen su diferencia, pero yo puedo tener un péptido y un peptoide por una síntesis en varias etapas, una síntesis tipo lineal. Bien, fíjense que vamos a ver la diferencia que una síntesis de péptidos normales y también de peptoides vía síntesis en fases sólidas o en disolución, es cuando tenemos la mezcla de varios componentes y hay varias etapas para llegar a un producto final. Un peptoide se puede obtener por esta vía, ¿sí? Por la vía A, y el rendimiento general en 3 etapas cae mucho, el rendimiento químico, 65%. Sin embargo, si yo utilizo una variante de una reacción multicomponente para obtener el mismo péptido o peptoides, en donde yo mezclo a la misma vez 4 componentes, el rendimiento final, la eficiencia química aumenta considerablemente en un 95% para obtener el mismo producto. Pues, ¿qué reacción se ha descrito en este sentido? La reacción para obtener un peptoide y que también se puede obtener un péptido es la reacción de Yui 4 componentes descrita por Ivar Yui en 1962. Fíjense que esta reacción multicomponente está de acuerdo con todos los principios de química verde descritos por Paul Anasta en 1998, los 12 principios, y que en este review de Romano Bru ustedes lo pueden observar, lo pueden ver. Ahora, ¿qué es una reacción multicomponente? Es la mezcla, en caso de la reacción de Yui, 4 componentes, es la mezcla a la misma vez en one pot de un ácido carboxílico, de una amina, de un aldehído y de un isonitrilo. Y esta reacción en un solo paso se obtiene una estructura de un peptoide y que está de acuerdo con el factor E, que lo vamos a ver después, y con el porcentaje de economía de átomo, porque la mayoría de todos los reactantes están comprendidos en el producto final, están en la estructura del producto final. Bien, antes de pasar quería mostrarles el mecanismo de la reacción de Yui 4 componentes. El mecanismo es un mecanismo donde la amina reacciona con el componente oso, que es un aldehído o cetona, para formar la imina o base de Schiff, que reacciona con el ácido carboxílico, formando un par iónico, y este reacciona con el isonitrilo para formar un intermediario conocido como imidato, y que este imidato sufre un reordenamiento conocido como reordenamiento de Moon
para obtener el peptidogel final. Es una reacción que no requiere de catalizador. Es una reacción que no requiere de condiciones drásticas como atmósfera inerte, como altas temperaturas, como alta presión. Es una reacción que ocurre de forma sencilla, que no demora mucho, la cinética química bastante rápida. A veces demora 24 horas, pero no es tanto. Hay reacciones que pueden llegar hasta en torno de 1 hora hasta 2 horas, en dependencia de los sustratos que se emplean en la reacción multicomponente. Veamos cómo esta reacción está de acuerdo a los dos factores que yo les expliqué anteriormente. El porcentaje de economía de átomo para una reacción multicomponente, la reacción de Lewis 4 componentes, que es la que vamos a explicar en el día de hoy. Esta reaccionan, vamos a utilizar ahora todos metilados, ¿sí? Con grupos metilo R para el ácido carboxílico, metilo, metilo y metilo, y para obtener este producto, el subproducto, lo que simplemente se obtiene como desperdicio, es el agua. O sea, que no es un subproducto que no sea verde. Por tanto, no nos afecta mucho en la reacción, es bastante verde esta reacción. Entonces, todos los componentes en los reactantes están en el producto final. Si yo calculo el porcentaje de economía de átomo, como la masa de todos los reaccionantes, entre la masa molar del producto, me da un 89% de porcentaje de economía de átomo. Es sumamente elevado. No es 100% porque tenemos agua, pero no todo no puede ser perfecto en la síntesis orgánica. Ahora, el agua se puede simplemente evaporar, se puede recuperar, se puede simplemente aislar y reutilizar. Aquí tenemos el factor E, 0.11, es muy bajo y eso es sumamente bueno, es un factor environmental que es bastante aceptable con los principios de la química verde que se aplican en la síntesis orgánica. Por lo tanto, las ventajas de utilizar la reacción de Lewis 4 componentes para la obtención de compuestos con actividad biológica, de compuestos bioactivos, es buena. Por tanto, nosotros nos decidimos a estudiar esta reacción. Yo recuerdo desde el 2011 que entré a realizar un doctorado en la Universidad Federal de Sao Carlos con el profesor Márcio Weber Paixão y el profesor Daniel García Rivera en el laboratorio de la profesora Lenia y el profesor Márcio Weber Paixão. Yo recuerdo que esta reacción comencé a trabajarla y pensé que era algo complicado y no, es sumamente fácil y es altamente aplicada desde 1962 que fue descrita por Ivar Lewis. Bien, yo les voy a mostrar la aplicación de esta reacción de Lewis en la síntesis total de varios productos naturales que tienen actividad biológica. ¿Qué actividades me interesa mostrarles? Actividad antimicrobiana y actividad anticancerígena, que son las dos actividades que yo quiero mostrar después, que es lo que he trabajado en la Universidad de Concepción. Bien, la primera estructura orgánica, el primer producto natural que yo les estoy mostrando a ustedes es la síntesis total de la murrayamicin D2. La murrayamicin D2 se aísla de la fermentación del caldo de la bacteria Streptomyces sp y tiene actividad antimicrobiana muy potente. Ahora, la obtención de un producto natural, la aislación de ese caldo de bacterias son en un entorno de muy pocos miligramos. Por tanto, Ishikawa en el 2010 publicó la síntesis total, donde utiliza como herramienta la reacción de Lewis 4 componentes para obtener, ¿sí?, para unir todas las piezas y llegar a la síntesis total de este compuesto. Por tanto, ¿es importante utilizar la reacción Lewis? Sí, porque es una ventaja utilizarla. En el 2012, Johan sintetiza el ácido virídico.
El ácido virídico es un producto natural, es un peptoide que se aísla de la micotoxina, es un tetrapéptido que es aislado de la penicilina viridicatum. Y es una droga antibacteriana con potentes actividades biológicas contra la bacteria Alivibrio fischeri. Vean que esta síntesis es una síntesis que sí ocurre en un solo paso y que obtiene un buen rendimiento del ácido virídico, donde demostraron que la actividad biológica del ácido virídico no dependía de ese centro estereogénico, de la quiralidad, de la configuración absoluta de ese centro, que ambos, tanto una mezcla racémica como un compuesto enantioméricamente puro, daban buenas actividades biológicas. Bien, ahora, cambiando un poco sobre la actividad antimicrobiana, la síntesis de la seringolin A, que es un compuesto, también un péptido mimético aislado de las pseudomonas del patógeno que afecta a la fruta del kiwi, que es el patógeno de la Pseudomonas syringae. Este terapéutico tiene actividad antitumoral y también posee actividad inhibitoria contra distintas proteasas. Por tanto, la reacción de Yugi, también desarrollada por Ichikawa en el 2014, la síntesis de este compuesto dio la posibilidad de que esa actividad se pueden utilizar ciertos compuestos con actividad anticancerígena. Por último, quería mostrarles la síntesis del motopurín, que es un macrociclo peptídico aislado de la esponja marina Thionella ciguinoi. Esta estructura es una estructura un poco más compleja, donde ustedes pueden ver que la síntesis multicomponente y 4 componentes, esta reacción, sí, fue importante para introducir, para unir el macrociclo y llegar a la estructura deseada, a la estructura de un compuesto aislado de una esponja marina y que tiene actividad sintotóxica contra varias líneas celulares de cáncer: leucemia, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, de colon, de mama y de cerebro. Ustedes pueden ver que la reacción de Lewis tiene muchas más aplicaciones que yo no la puedo mostrar en el día de hoy, porque si no, no terminaríamos. Pero que es importante y que funciona muy bien en la síntesis dirigida o las síntesis totales de compuestos orgánicos. ¿Qué es lo que yo hago en la Universidad de Concepción? Pues yo trato de hacer química, síntesis orgánica, pero me apoyo en un grupo de trabajo que a futuro ustedes van a entender que es muy importante para desarrollar ciertas líneas de investigación, donde hay una química interdisciplinaria. Hay parte de cálculos computacionales, que es diseño estructural de los compuestos, parte de síntesis que desarrollo en la Universidad de Concepción y en colaboración con la Universidad Federal de Sao Carlos. Y también la evaluación de los compuestos que fueron diseñados, que fueron sintetizados, y estos se evalúan por un grupo especializado en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Biología de la Universidad de Concepción. Por tanto, en este caso, el primer trabajo que yo quería mostrarles a ustedes está desarrollado con el estudio o más bien la posibilidad de obtener ciertos productos, ciertos compuestos por la reacción de UV4 componentes, ciertos peptoides con actividad antimicrobiana, más bien actividad antibacteriana. ¿Con qué? Contra la Pseudomonas aeruginosa. En Chile, solamente por mencionar, ¿sí? Imagino que los demás países también tengan el mismo problema, hay más de 1 millón sin contar, esto estamos hablando antes de la pandemia,
hay más de 1 millón de admisiones en los hospitales y que de estos el 10%, aproximadamente 100.000 pacientes mueren por enfermedades intrahospitalarias, infecciones que adquieren en el hospital. Mueren estas personas sin desearlo. Y el patógeno que hoy en día tiende a tener cierta complejidad porque tiene alta resistencia a los antibióticos es la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa crea ciertos problemas respiratorios, produce neumonías, tiene la capacidad de crear infecciones en el tracto urinario y además en pacientes con fibrosis quísticas llegan a tener hasta la mortalidad. No hay tratamiento que se pueda resolver. Usualmente el desarrollo de antibióticos para tratar la Pseudomonas aeruginosa, esa bacteria gran negativa, es matar la bacteria. ¿Qué crea esto? Cuando yo utilizo un antibiótico, voy directamente a destruir la bacteria y lo que ha creado desde que estamos haciendo el uso desmedido de ciertos antibióticos es que hay una resistencia a las drogas que se utilizan, a los antibióticos que utilizamos. Esta bacteria crea una resistencia. ¿Será que existe otra forma de manejar la infección? ¿Será que podemos encontrar otra manera que no sea matar la bacteria? Pues sí, hay otra manera y la explicación se la voy a dar ahora. Una infección estándar, ¿sí? Es cuando la bacteria se adhiere al hospedero y usa su flagela y sus pili para simplemente crear las moléculas coron sensing y que estas moléculas que ustedes ven que están en color rojo, esas moléculas que están aquí, son las que hacen que se comuniquen células cercanas para coordinarse en la secreción de factores de virulencia, que son ciertas proteínas que están en color verdes, ¿sí? Estas proteínas, factores de virulencia, son las causantes generalmente de formaciones de biofilmes en donde se adhiere la bacteria. Ahora, ¿cómo podemos tratar de eliminar esto? Hay varias vías, pero la que yo me voy a referir es simplemente si yo obtengo ciertos compuestos inhibidores de estas enzimas, de estas metalaproteasas, que son factores de virulencias, que secretan las bacterias que en este caso están relacionadas con la Pseudomonas aeruginosa. Si yo desarrollo estos inhibidores y controlo estos factores de virulencias, que son los que me crean el biofilme, que son los que me crean el problema a la resistencia de la Pseudomonas aeruginosa, entonces yo resolví un problema grande, que se evita la resistencia de este patógeno que es importante. La Pseudomonas elastasa es un factor de virulencia del patógeno Pseudomonas aeruginosa. Existe en la literatura, en la base de datos de proteínas, el PDB del cristal de la proteína con un inhibidor que se conoce como fosforamidón, que después vamos a hablar sobre él. En el sitio activo de esa proteína, si yo consigo colocar una molécula, un peptoide que yo tenga por la reacción de Yugi, en ese sitio yo consigo eliminar la creación de biofilm, ¿sí? Y por tanto, elimino todo lo que la Pseudomonas aeruginosa hace en el paciente. Bien, esta proteína contiene 301 aminoácidos y el ion sin-2 como catión. Es importante conocer cómo es la estructura. También la estructura de la secundaria de la LAS-B consiste en un N-terminal que contiene hojas beta antiparalelas
y también el dominio C-terminal contiene alfa-hélices, que ustedes ven acá. ¿Sí? Esta enzima está compuesta por dos bolsillos, S1' y S2', que son, uno por ser un poco profundo y el otro con moderadas dimensiones. ¿Para qué yo les doy las descripciones de esta estructura de la proteína de la de este factor de virulencia? Porque yo quiero desarrollar ciertos compuestos que puedan inhibir esa proteína. Pues bien, pasemos entonces al estudio preliminar. Desarrollamos un estudio en el 2019, que ya fue publicado, donde buscamos en la literatura ciertos dipéptidos que son capaces de inhibir el factor de virulencia LAS-B. Y hicimos un estudio computacional por Doki, por Interaction Fingerprints y por 3D CuSAR. Yo solamente les voy a hablar un poco sobre el docking, el resto lo voy a dejar para que, si ustedes están interesados, lo revisen en la publicación en esta revista. Bien, ahora, vean cómo ocurre. Yo tengo la enzima LAS-B. Esta es una reacción genérica donde tengo el ion 2+, el sin 2+, el catión, tengo el bolsillo S1' y el bolsillo S2'. Yo necesito ciertas estructuras que sean capaces de quelar con el sin 2+ en un parte del grupo funcional y que las otras partes de la estructura de mi dipéptido o tripéptido esté dentro de esos bolsillos que inhiban la función de la pseudomonas elastasa. Bien, hay descrito en la literatura la actividad de varios compuestos sintetizados por Michino, Kessler y Kahn. Nosotros tomamos estos compuestos, tomamos 118 mercato, más bien estos de aquí, de Kessler y Kahn, ¿sí? Que tuvieron buena actividad inhibitoria y hicimos un estudio computacional de cómo se acomoda, cuáles son los residuos que son importantes en estas posiciones, ¿sí? Que sean capaces de entrar en los bolsillos S1 y S2'. Este estudio se tiene que hacer comparando con el cristal descrito en la literatura, estructura cristalina de la proteína, con un inhibidor que está dentro de la proteína, que fue el fosforamidón. Uno ve las interacciones, distintos residuos con asparagina 112, glutamina 111, histidina 223, alanina 113, arginina 198. Vean que este es el fosforamidón, que entra bien en el bolsillo de la enzima de la pseudomonas elastasa. Bien, lo descrito anteriormente en la literatura, ciertos dipéptidos mercaptoacetil, ¿sí? El grupo tiol es capaz de coordinar con glutamina 141 y con el sin 2+ y timina 223. Y viendo todas las interacciones, descubrimos que el triptofano, el residuo aminoácido triptofano y tirosina es importante a la hora de inhibir la pseudomonas elastasa. Esto fue publicado en esta revista. Este estudio computacional nos dio la posibilidad a nosotros de pensar en la posibilidad de diseñar ciertas moléculas y sintetizarlas, ciertos peptoides, por la reacción de Lewis 4 componentes. Por tanto, utilizamos la reacción de Lewis 4 componentes para obtener ciertos fosfonopeptoides como potencial inhibidores de las B. ¿Qué es lo que hay en la literatura de fosfonopéptidos? Que sean activos, que sean capaces de tener actividad biológica. Por ejemplo, el dihidrofos, este fosfonopéptido, es un antibiótico de amplio espectro. O sea que ya hay algo descrito, pero nada descrito por la reacción de Lewis 4 componentes para este tipo de actividad biológica contra la pseudomonas elastasa. Pero es de amplio espectro y él es capaz de ser un antibiótico, pero no está probado contra pseudomonas aeruginosa. También está el compuesto KB6. El KB6 es un
fosfonopéptido, ¿sí? Que contiene el ácido fosfónico y que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que es una enzima que es la causante de hoy en día de los problemas de hipertensión arterial y que también ya está relacionando si se pueden obtener varios tipos de inhibidores de este tipo de enzima porque está relacionado con los problemas inflamatorios que da el COVID-19. Bien, pero nosotros no nos vamos a dirigir a la síntesis de estos compuestos ni similares a él, solo que están descritos algunos fosfonopéptidos que tienen actividad en la literatura. Basado en esto, nos planteamos la hipótesis de que será posible que la reacción de Yugi me dé ciertos peptoides para obtenerlos como inhibidores de desaminada elastasa. Eso lo vamos a ver. Primero, nos planteamos la síntesis de ciertos peptoides, pero hay un problema. La síntesis de los peptoides, cuando tenemos una amida terciarias, esta amida terciaria tiene la posibilidad de tener ciertos conformes. El estudio de isomerización cis-trans es importante a la hora de saber cuál de ellos yo voy a utilizar como inhibidores de las B. Pero primero hicimos la síntesis, donde variamos en la reacción de Yugi componente el componente amino de la reacción y el componente isonitrilo. Introducimos donde está R2 y R4 un grupo fosfonato y lo publicamos en esta revista que está citada aquí debajo. Este equilibrio, o sea, más bien esta isomerización cis-trans de estos péptidos N-alquilados fue importante realizarlo para después llevarlo a lo que queríamos nosotros. Basado en lo que ya está reportado previamente en la isomerización cis-trans en peptoides, recordemos que una isomerización cis-trans depende mucho de algunas interacciones que pueden ser tipo NP o interacciones tipo enlace de hidrógeno. ¿Qué es lo que hay descrito en la literatura? Bueno, el estudio conformacional, el estudio más bien de isomerización cis-trans en amidas terciarias por Gorski. Y también el estudio que realizamos nosotros en el 2013 en el laboratorio de Marcel Paixão y la profesora Leneus González Correa. En el 2013 hicimos un estudio de isomerización cis-trans en peptoides obtenido por la reacción de Yugi, 4 componentes, y que encontramos que la estructura preferente es la cis. No obstante, si cambiamos los sustratos por fosfonato en R2 y R4, hay que realizar el estudio porque podemos dirigir la obtención del isómero trans o E o el isómero cis o Z. Pues bien, realizando este estudio nos dimos cuenta de que si utilizamos como componente de la amina en R2 sustituyente el grupo fosfonato, por la reacción de Yugi en metanol 24 horas, obteníamos preferentemente el cis más que el trans. ¿Cómo hicimos el estudio? Bueno, realizamos la síntesis de varios sustratos, ¿cierto? Y estos contenían el grupo fosfonato en la posición de la amina, excepto el compuesto 1 y el compuesto 2. Este estudio se realizó determinando el análisis de la amida secundaria, donde está el componente del isonitrilo, y determinamos por RMN de protones la constante de isomerización cis-trans. Esta constante de isomerización cis-trans la podemos determinar y cuando comparamos 1, 2 y 3, nos dimos cuenta que cuando tenemos el grupo fosfonato en la posición donde está en la alfa a la amida terciaria, se obtiene el isómero cis solamente por el trans. A diferencia de cuando tenemos un CH2 o un grupo metilo en la posición alfa a la amida terciaria, que hay una relación.
Este estudio sí nos dio la posibilidad de verlo, de visualizarlo por RMN de protones. Observen lo siguiente, el peptoide 1, donde aquí la única diferencia es un CH2, solamente hay hidrógenos, hay una relación casi de 1 para 1 en la isomerización cis-trans del peptoide. Cuando teníamos el sustituyente metilo en esta posición, la relación aún sigue siendo 1 para 1, no hay casi que cambio en la relación de isomerización cis-trans. Pero cuando introducimos este grupo fosfonato, nos dimos cuenta de que solo aparece la configuración cis. No hay una mezcla de isomerización cis-trans. A mí realmente me interesa saber esto porque entonces, ¿qué pasaría si yo cambio este grupo fosfonato para la posición donde va el isonitrilo en la reacción de UV 4 componentes? Pues bien, eso lo vamos a ver después, pero antes, ustedes tienen que comprobar que en cloroformo deuterado esa isomerización es favorable. Pero ¿qué ocurriría si yo cambio el disolvente y realizo los espectros de remenes de protones para dimetilsulfóxido deuterado, agua adulterada y metanol deuterado? Pues solamente se obtiene el isómero cis. Solamente obtenemos el isómero cis para el compuesto, por ejemplo, para el peptoide 6, que ya no tiene ciclo en la posición del isonitrilo, ni tampoco tiene metilo en la posición del ácido carboxílico en la reacción de UV 4 componentes. Pues, muy bien. Vamos entonces a cambiar la posición del grupo fosfonato al isonitrilo. Antes estaba aquí, ¿cierto? Donde está el grupo amino, ahora lo cambiamos aquí. Curiosamente, este cambio produce un cambio abismal. Aumenta la relación del trans por encima del cis. Nosotros tenemos el trans por encima del cis cuando colocamos el grupo fosfonato en la posición del isonitrilo. Y para mí es importante que yo tenga más del trans que el cis. ¿Y por qué no es cis? Porque cuando yo modelo por docking molecular, el inhibidor que yo quiero obtener y que lo voy a mostrar después, este fosfonato tiene que estar en esta posición. La relación trans aumenta considerablemente y también por RMN de protones determinamos la constante de isomerización cis-trans y la energía libre que está reportada en kilocalorías por mol. Obtuvimos varios peptoides con buenos rendimientos y llegamos entonces a la conclusión de que deberíamos hacer cálculos teóricos. Los cálculos teóricos nos arrojaron de que sí, preferentemente el cis va preferentemente en la posición de la mina del fosfonato y trans preferentemente en la posición trans. Los estudios teóricos, los cálculos computacionales por DFT nos arrojan que la estructura, que el equilibrio de ambos peptoides, donde tengo el fosfonato en la posición de alfa, la mía terciaria, o en la posición del isonitrilo, teníamos que el equilibrio favorece al isómero cis, que es esta estructura, y al isómero trans para el que tenemos fosfonato. De estos, ¿cuál me interesa a mí? Los que están en trans, para la actividad biológica que yo quiero aplicar, que es contra la pseudomonas aeruginosa, pero me interesa hacer un estudio, una reacción que ocurre en un solo paso y que yo optimice y tenga el ácido fosfórico libre, porque si no, no me sirve para quelar con el SIN2+ que está en el sitio activo de la metaloproteasa LAS-B. Por tanto, hicimos la síntesis de 6 varios peptoides y que contienen el grupos voluminosos, y este se pudo proteger en un solo paso con ácido bromico 33% en ácido acético. Esto ocurre, en una reacción ocurre súper fácil y el producto precipita y lo podemos tener en forma pura en varios rendimientos.
Estos productos fueron llevados a docking molecular, se estudiaron y se llegó a la conclusión de que tenemos acá un producto, un compuesto que tiende a tener todas las interacciones en el sitio activo de la LAS-B, que es un potente inhibidor de LAS-B, ¿sí? Y por tanto tomamos ese compuesto y lo llevamos a la actividad biológica, a la evaluación contra la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa, sí, a mí realmente no me interesaba eliminar la bacteria. Yo simplemente por la determinación de la concentración mínima inhibitoria, veo que a altas concentraciones aún así no es capaz, a 512 microgramos por ml, él no es capaz de eliminar, es esta barra en verde, él no es capaz de eliminar la bacteria, no la elimina. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si la elimina, entonces creamos resistencia de la Pseudomonas aeruginosa, de la bacteria. Se llevó entonces el producto, el compuesto, ¿sí? El 1F, a determinar la formación de biofilme, cuánto inhibe la formación de biofilme. Se atribuye que el factor de virulencia, LAS-B, es el que causa problemas de formación de biofilme en la Pseudomonas aeruginosa. Si yo inhibo la formación de biofilme, en principio puedo asumir que está inhibiendo la Pseudomonas elastasa, LAS-B. Por tanto, este compuesto fue capaz de inhibir a altas concentraciones, en este caso 512 microgramos por ml, ¿sí? En un 90% la Pseudomonas, o sea, en la formación de biofilme, utilizando el método de cristal violeta para determinar este ensayo, esta evaluación. Por tanto, tenemos un candidato para inhibir la Pseudomonas elastasa. ¿Qué nos falta? El ensayo específico para inhibir la enzima, LAS-B. Esto se quedó pendiente, producto de que desde el 2000, inicio del 2020, entonces vamos a tener que no realizarlo o enviarlo para ensayo. Voy a cambiar ahora de tema. Ahora les voy a hablar el uso para peptoides, sí, obtenidos a partir de la reacción de Yu y 4 componentes contra el cáncer. La obtención de derivados del mirtenil, o sea, del mirtenal. El mirtenal, simplemente, esto fue publicado recientemente en la revista Moléculas, y esta actividad citotóxica de estos peptoides nos demuestra que conseguimos unos compuestos con potencial actividad anticancerígena. El mirtenal, utilizamos simplemente como bloque constructor el mirtenal. Vean que la estructura del mirtenal es única, es un monoterpeno aislado de muchas plantas, es un aceite esencial muy potente con variada actividad biológica, y la transformación de él es importante. Como tienen un grupo aldehído, este se descompone fácilmente y por tanto se tiene que transformar para obtener varios compuestos que tengan actividad biológica, para cuidar de que no se descomponga. Por tanto, varios productos obtenidos con el componente milterin tienen actividades potentes en la química medicinal. Sí, por tanto nosotros utilizamos el sustrato, el mirtenal, para la reacción de Yu y 4 componentes, y transformamos él en varios peptoides y los aplicamos como anticancerígenos. Pues bien, cambiando, sí, dejando como aldehído el mirtenal como componente oso y solamente utilizando ácido carboxílico, varios ácidos carboxílicos, y como isonitrilo, el ciclo de isonitrilo, utilizamos varias aminas, benzilamina, utilizamos la piconilamina, y tenemos aquí la introducción de un grupo alquino que lo introducimos intencionalmente para hacer varias transformaciones en él. Y también
utilizando como ácido carboxílico el ácido mirtenoico, variamos las mismas aminas para simplemente comparar las actividades biológicas. Observen algo en las condiciones. Anteriormente usaba como solvente metanol. En estos momentos utilizamos 2-metil-THF, un solvente verde, para esta reacción multicomponente basada en isonitrilos. ¿Por qué utilicé el 2-metil-THF? ¿Cuál es la idea? Porque vamos a hacer una transformación en el grupo alquino que necesita de este solvente, y se sabe que la reacción multicomponente ocurre muy bien en este tipo de solvente. Dan buenos rendimientos. Los rendimientos son en torno a los 60-90% de rendimiento químico para los sustratos. Después nos decidimos transformar 2C, el compuesto que está acá, en un solo paso de reacción. Yo tuve mi 2C sin aislarlo y yo le puedo hacer transformaciones en un solo paso como click chemistry. Con ácidas, distintas ácidas, obtuvimos varios sustratos donde introducimos el triazol y con varios anillos aromáticos sustituyentes de anillo aromático. También fuimos capaces de introducir el anillo triazol, pero con este caso una ácida que contiene el monoterpeno, el anillo del mirtenal. Y también se puede introducir la glucosa en este tipo de sustrato. Observen que si tenemos un alquino podemos hacer una reacción de homocoupling en un solo paso de reacción. Me limito a purificar intermediarios y llegar a estos dímeros que vamos a ver qué ocurre con la actividad anticancerígena, la actividad citotóxica de estos productos. En total tuvimos 13 compuestos y estos 13 compuestos los llevamos a determinar primero la viabilidad celular por el ensayo de la sulforodamina B, este ensayo que es muy potente para hacer un screening inicial en la actividad citotóxica. Primero, utilizamos las células de cáncer gástrico, las células de adenocarcinoma gástrico, y utilizamos fibrolásticos epidérmicos de humanos. ¿Para qué? Para ver si no afecta a las células humanas y sí a las células cancerígenas. Observen lo siguiente, en el screening de los 13 compuestos, los compuestos que contienen el 3A al 3E fueron los que tuvieron buena citotoxicidad, una elevada citotoxicidad contra las células de adenocarcinoma gástrico. Y no, para nada afectan los fibrolásticos dérmicos de los humanos, lo cual es muy bueno. Entonces, 3A, 3B, 3C, 3D y 3E, y también incluyendo 1A, fueron los compuestos más importantes a determinar el IC50, la eficiencia de este potencial compuesto anticancerígeno de estos peptoides. Y en el caso de los dímeros, de los diinos que se obtuvieron por la reacción de homocoupling del compuesto 2C, no fueron importantes porque no afectan en la viabilidad celular al adenocarcinoma gástrico. Y esto se debe a que la molécula del dímero era muy grande y probablemente no fue capaz de penetrar en la célula. El vehículo en este caso que se utiliza es 1% de metanol para determinar la actividad citotóxica. Observen lo siguiente, 1A, 3A, 3B, 3C y 3D fueron los compuestos que se les determinó IC50 por su mayor potencia contra el adenocarcinoma gástrico, contra estas células que afectan al cáncer gástrico, que son adecuadas al cáncer gástrico. Los IC50 para estos compuestos está mostrando que el compuesto 3D
sí, es el que presenta mejores valores en IC50, en torno de los 15 nanogramos por ml. Sí, es donde nosotros vemos en la curva para el compuesto 3D que tiene los mejores valores en cuanto a menor cantidad que estamos utilizando para que tenga potencia contra 3 líneas celulares cancerígenas: el cáncer cáncer gástrico, cáncer de mama y cáncer de colon, por las siglas AGS, MCF7 y HT26. Esta estructura fue la mejor y, sin embargo, cuando comparamos también 1A, que es una molécula pequeña y que contiene una segunda transformación adicional, otros reactantes, tiene una menor masa, también es interesante comprobar de que es importante. Por tanto, son compuestos que se obtienen en un solo paso de reacción, que son sencillos, son peptoides obtenidos por la reacción de Yugi y que tienen potencial en la química medicinal. Que las condiciones son condiciones adecuadas a la química verde, a la química sustentable, y como conclusiones, la reacción de Yugi es una reacción versátil, es una reacción que tiene una eficiencia química elevada, una economía de átomos elevada, que el factor E es favorable para desarrollar productos de interés en la industria farmacéutica, que las condiciones reaccionales son medias, no necesita de catalizador, que los productos que se obtienen por la reacción de Yugi son de variada actividad biológica y que son bastante interesantes. Por tanto, los peptoides que se obtienen por esta reacción harían a encontrar nuevos posibles candidatos a fármacos en la industria farmacéutica. Bien, con esto quiero agradecer a la profesora Lene González Correa, al profesor Marcio Huel Paixao, por la invitación a presentar en el día de hoy lo que yo he desarrollado desde el 2017 hasta el 2020, que fue donde dejé, o sea, simplemente no hemos conseguido regresar a investigar a la Universidad de Concepción, y que todavía mantengo esas líneas de investigación en la Universidad de Concepción desarrollando. También al profesor Daniel García Rivera, quien fue mi supervisor en el doctorado, y a los demás integrantes, colaboradores de estos proyectos que estoy desarrollando hoy en día, al FONDESI de iniciación del 2020-11-2057. También a los colegas de la Universidad de Talca y a las identidades colaboradoras de CERSUS. A todas y a todos, muchas gracias y quedo atentos. Muy obrigado a ustedes por estar presentes. A primeira pergunta é sobre o método de purificação dos compostos. Bom, os métodos que eu utilizo para purificar os compostos são cromatografia em coluna e também, em alguns casos, se o produto precipita, fazer recristalização. O método de purificação destes peptoides, geralmente, se a quantidade que uno hace é grande, o produto, e tem alguns substratos que facilitan a precipitação de estos compostos, a gente faz recristalização e com simplesmente lavar, a gente tem a possibilidade de ter um produto puro. Se a quantidade que eu faço a síntese são a escala menores, pequenas, então a purificação deve ser feita por coluna normal. Mas a purificação é muito fácil. Tem vários estudantes aí nos CAR, especialistas aí, conhecem que a metodologia de purificação se faz em praticamente 20 minutos, se consegue o produto puro. Boa pergunta, professora Lene. O que acontece? Se trata de conformeros, mas na literatura, pesquisando na literatura,
y olhando varios archivos, o profesor Goske y varios, eu vou a retornar, eles falam bastante sobre a isomerização cis-trans. Na realidade, a isomerização cis-trans não é cis-trans, é isomerização EZ. Já Gana Yupak reconhece que não é cis-trans, sino mais é EZ. Nesse caso, eu falei para o referee do jornal que perguntou sobre a isomerização e ele fala que falar de conformeros ou rotámeros é mais bem falar de isomerização. Mas aqui ele é o pioneiro da isomerização, inclusive fala sobre o tipo de interação NP aromático que acontece, que es importante encontrar. A gente encontrou que el grupo del fenilo faz essa interação NP, mas a ligação de hidrogênio é a que é mais importante na conformação final da amida terciária. Bom, eu concordo com a professora, mas cuando a gente envía un trabajo científico para una revista y los referees solicitan mudar algunas cosas, como en este caso fue mudar a terminología. Yo lembro en 2013 que cuando la gente fue a publicar en la revista JOC, tenía el mismo problema, tenía la misma discussão sobre o são isômeros ou são rotámeros. Eu lembro, mas nesse caso eu simplesmente falei todo o tempo sobre a isomerização cis-trans, já que desse jeito foi que foi publicado. Eu entendo, aí há problema de forma e vamos ter que falar para a comunidade científica decidir ou é isômero ou é conformes. Mas estou de acordo que deve ser conformes. Sim. Obrigado por tudo. Eu espero que algum dia vocês me visitem acá na Universidade de Conceição, visitem a cidade, já podem vir no Chile. Acho que o próximo ano já podem viajar e conhecer ele quando vocês estivem. Bem?